¿Qué tal, racita? Bienvenidos sean a este episodio de mi podcast, su podcast Conciencia. Primero que nada, pues un gusto volver a saludarlos después de una semana de ausencia. La verdad es que me estaba esperando a comprar cierto equipo, como podrán ver. Ya cuento con parte de él. Como también posiblemente se darán cuenta, si no es que ya se dieron cuenta, el sonido todavía no está en perfectas condiciones. Todavía falta parte del equipo necesario para que digamos que el sonido sea el óptimo que yo quiero. En cuanto al video, pues también ando viendo nuevas alternativas. Ya veremos en los próximos episodios que voy decidiendo. Pero bueno, eso no es lo importante del día de hoy. Lo importante del día de hoy es platicarles nuevamente sobre el Coneval, sobre los resultados del 2020. Y ya sé que pues exactamente hace unas 2 o 3 semanas traje el tema de los resultados de Coneval. En ese entonces fueron los de 2018 porque eran los últimos que estaban disponibles. Que, o sea, yo imaginaba que ya este año tendrían que sacar los de 2020 porque normalmente sacan estos estudios cada 2 años y no habían salido todavía los del año pasado. Y pues sí, antes de lo pensado volvió a publicar el Coneval estos resultados. Coincidentemente, como les digo, muy cercano a las fechas en las que yo publiqué el primer video de este regreso de conciencia de esta segunda temporada. Y pues lastimosamente tuve, tuve certeza en esa predicción que les dije de que iba a haber unos resultados muy poco alentadores y muy pues tristes para nosotros, para el país en general. Este, pues como sabrán, posiblemente actualmente pues en México ha habido un periodo de alta inflación. La verdad es que cada vez eh, pues la política monetaria de México, que pues de esta se encarga Banco de México, se supone que autónomamente ya hemos visto que AMLO no ha respetado bien este mandato de la Constitución del Banco de México. Pues no se ha logrado mantener la inflación dentro de los parámetros que Banco de México busca, que es del 3% anual, más menos uno, o sea, entre 2 y 4 más o menos es lo que ellos quieren preservar la inflación. Hemos visto que no se ha mantenido, hemos visto que también pues la actual crisis de salud, ya saben, ha traído fuertes pérdidas de empleo a lo largo del país y de la economía mundial en general. Y pues en el caso de México hemos visto una lenta recuperación, a pesar de que se hayan abierto de nuevo todas las localidades, se hayan extendido los horarios y demás para la actividad económica, el comercio. La verdad es que pues el impacto que ya se venía sintiendo desde antes de la pandemia en el país, en la situación económica, pues ha agravado bastante el tema de la pobreza en el país, que pues es básicamente del cual vamos a hablar, ¿no? Eh, Aquí pues como les digo, estas noticias del Coneval salieron hace unas 2 semanas, yo creo. O sea, fue justo después de que yo publicara el primer video del regreso de conciencia. Salieron estos datos en los cuales, pues como les digo, no fueron nada alentadores. Y para nada fue sorpresa que nuestro presidente vuelva a decir que él tenía otros datos, que el Coneval, que pues antes solía ser tal vez alguna de sus fuentes de confianza para atacar, digamos, los pobres resultados de política social y de redistribución del ingreso de otras administraciones públicas, pues ahora resulta que también son parte de sus adversarios o de los conservadores y demás, y que no creen estos datos. No obstante, pues la verdad pues no me hace mucho sentido. O sea, verdaderamente no sorprende, o sea, los resultados. De hecho, si llega a haber una sorpresa respecto a estos resultados, es que no sean tan negativos como originalmente se esperaba. Incluso el mismo Coneval el año pasado, cuando pues estaban anunciando que seguían en esto de la medición de la pobreza, ellos estimaban que la pobreza iba a incrementar hasta un 10%, o sea, entre un 7 y 10% el porcentaje de la población en México en situación de pobreza. Y pues al final no fue así de grave, pero pues sigue siendo la verdad una noticia bastante negativa. O sea, si queremos verlo de alguna forma, pues lo bueno dentro de lo malo es que no creció la pobreza en tantísimo pues proporción como se esperaba, ¿no?
¿qué es lo alarmante o por qué es que les digo que no puede haber otros datos, ¿no? O sea, que la realidad es esa, que hay más pobres. Pues en principio es que, como les había dicho en el podcast anterior, que pues ya no quiero entrar tanto en la definición, porque pues ya lo tocamos un poco, tanto en los posts de Insta como en el video de regreso. Pues hay dos tipos de mediciones de la pobreza, ¿no? Una se lleva a cabo por la parte de los ingresos únicamente, que esa es la medida más tradicional y unidimensional, o sea, solamente se contemplan los ingresos de la gente para considerar si son pobres o no. Y luego está la medida que creó el Coneval, que es esta medición de la pobreza multidimensional, en la cual se toman, además del ingreso, pues la presencia o la ausencia de ciertas carencias sociales. Entonces, pues vámonos primero por la parte de los ingresos, ¿no? O sea, si no le quiere creer AMLO, digamos, a la metodología que inventó el Coneval, vámonos a la sencilla, ¿no? A la medida del ingreso. Bueno, pues la verdad es que a pesar de que se ha ido subiendo constantemente desde que está AMLO en el poder, el salario mínimo, que pues en el papel pareciera una buena noticia, en realidad es que no lo es. Como les digo, hay una tasa de inflación muy alta en el país en estos últimos años. Por lo tanto, al ser mayor el aumento del precio generalizado de los productos y servicios, es decir, esta inflación, al crecer más el valor de las cosas que el sueldo, pues la verdad lo que está pasando es que en vez de que tengamos más dinero, este dinero, aunque en el número nominalmente sea más alto, estamos teniendo menor valor real, menor poder adquisitivo. Es decir, aunque tengamos más dinero, nos alcanza para menos cosas. Entonces, pues esa es una parte que ha pasado. La canasta básica, tanto alimentaria como no alimentaria, que son las que básicamente conforman la línea de pobreza pues general y la línea de pobreza extrema, obviamente por ingresos ambas, han ido aumentando estas líneas, por eso mismo que les digo de que cada vez es más caro conseguir la canasta básica de alimentos. Pues la realidad es que estos aumentos en los salarios mínimos, como les digo, en los sueldos, no han sido suficientes, ya que básicamente de tener 17.3 millones de mexicanos que no les alcanzaba ni siquiera la canasta básica alimentaria, ahora tenemos 21.9 millones de mexicanos en esta situación. O sea, en cuestión de 2 años, del 2018 al 2020, tenemos 4.6 millones de mexicanos más en situación de pobreza extrema por ingresos, ¿no? O sea, pues 22 millones de mexicanos prácticamente no les alcanza para comer lo que se estima que sería el consumo mínimo, digamos, de una persona para sobrevivir, ¿no? O sea, el kilo de tortillas, el kilo de huevo, etcétera, etcétera. Por otro lado, pues en cuanto a la línea de pobreza general, también pues resultados muy tristes para el mismo periodo, o sea, la comparativa de 2018 a 2020, de tener 61.8 millones de mexicanos pues en situación de pobreza por ingresos, ahora tenemos 66.9, o sea, 5.1 millones más de personas, de mexicanos en situación de pobreza. Que sí, evidentemente no somos los mismos mexicanos del 2018 al 2020, ha habido un crecimiento poblacional. No obstante, es un periodo de 2 años, o sea, no hemos crecido 10 millones como en el video anterior que comparábamos 2008 contra 2018. En este es cuestión de 2 años, o sea, la población pudo haber crecido 3 millones y de esos 3, en realidad, la pobreza creció 5. O sea, no creció a un ritmo mucho más acelerado la pobreza que la población. Entonces, bueno, eso es por el lado de la pobreza por ingresos, como les había dicho. Tenemos la otra pobreza, que es, digamos, esta más rigurosa, con un análisis más exhaustivo, que es la medición de la pobreza multidimensional creada por Coneval, en la cual, pues de nuevo, tenemos resultados muy desfavorables, ya que la gente, la población, el porcentaje de la población en pobreza extrema aumentó 1.5 puntos porcentuales, o sea, de 7 a 8.5, y la población de pobreza moderada también creció en 0.5 puntos porcentuales, si no me equivoco, creo que como de 34.5 a 35, algo por el estilo.
básicamente pues eso pasó, aunque digas 1.5% no es tanto, bueno, si ya te lo llevas a millones de habitantes, pues la verdad es que sí son como más de 2 millones de gente que entró a pobreza extrema por la medida de pobreza multidimensional. Entonces, pues es bastante triste porque aquí no solamente estamos diciendo de que no tengan dinero suficiente para la canasta alimentaria, sino que también es posible que no tengan vivienda, que no tengan educación, que no tengan acceso a servicios de salud, a servicios básicos de la vivienda, etcétera. Entonces, pues sí, es algo que también me tiene muy triste. O sea, en resumidas cuentas, eh, teníamos antes 43.2 millones de pobres generales, o sea, pobres moderados, y 8.7 millones de pobres extremos, y ahora tenemos 44.9 de personas en situación de pobreza moderada, y tenemos 10.8 en pobreza extrema. Entonces, pues la verdad es bastante triste ver estos números, o sea, eh, no sé, o sea, ponerme a pensar que tenemos bastantes millones más de gente pobre año tras año en vez de menos, pues estamos hablando de que, como ya les había dicho, no hay instrumentos de política social, de política económica que impulsen a la igualdad de oportunidades, a las posibilidades de conseguir una mejor vida, mejor empleo, una movilidad social, este, incluso pues como vemos de 2018 a 2020, no solamente se trata de que no hubo movilidad social de pobres hacia arriba, sino que gente que era pobre moderada pasó a ser pobre extrema, o sea, y fueron millones de personas, como les digo. Eso pues me parece bastante alarmante, o sea, hay más movilidad social prácticamente en los últimos años hacia abajo que hacia arriba. Este, y digo, sí, en gran parte pues puede que sea eh, parte del régimen, digamos, o sea, parte de la actual administración, eh, pero no, pues no todo, ¿no? O sea, obviamente México ya viene estructuralmente con bastantes problemas sociales, económicos y políticos que pues se van arrastrando y como ya nos podemos dar cuenta, pues año tras año se van agravando, ¿no? En cuanto a las carencias sociales que pues conformaban esto de la pobreza multidimensional, la verdad es que no hubo cambios significativos, o sea, rezago social y acceso a la alimentación se quedaron prácticamente igual. Seguridad social, calidad de espacios en la vivienda y servicios básicos de la vivienda mejoraron pues muy pocos, a menos de 1% prácticamente. Y pues de las 6 carencias sociales, solo hubo una que tuvo un importante cambio y lamentablemente les tengo que informar que no fue un cambio positivo. La carencia social de acceso a servicios de salud, pues la verdad es que empeoramos prácticamente 15 puntos porcentuales. Y antes, o sea, en 2018 teníamos 20% de la población que tenía esta carencia, ahora tenemos 35%. Y como les digo, sí pues se podría atribuir más directamente a la actual administración pública del gobierno federal, ya que como sabrán, pues hace un tiempo AMLO decidió eliminar el seguro popular con el fin de unificar, digamos, todas estas diferentes instituciones de salud que había por parte del gobierno y unificarlas en el INSABI, cosa que todavía no se logra consolidar. Entonces básicamente eliminaste algo que ya estaba consolidado, establecido y funcional para inventar algo que según tú va a ser mejor, pero en este inter, digamos, que todavía no lo consolidas y pues todavía no hay efecto tangible de esto, dejaste a una gran parte de la población vulnerable en el tema de la salud. Entonces, pues como les digo, es bastante triste, o sea como en 2 años 15 millones, más de 15 millones o más o menos perdieron sus servicios de salud por esta decisión de política pública, cuando en realidad pues estamos viendo que estamos atravesando la peor crisis de salud del siglo, ¿no? O sea, del milenio prácticamente. Entonces, pues sí, la verdad es bastante lamentable ponernos a pensar que 15 millones de mexicanos en estos 2 años perdieron su derecho, su seguridad de salud y justo cuando más lo necesitan, y que pues para acabar de chingarla son también pues probablemente las personas
tienen vulnerabilidad por ingresos, para poder pues garantizarse salud por medio de sus ahorros, ¿no? O sea, la verdad es que es un tema bastante jodido. Ya le dedicaré otro episodio por completo a esto, pero también pues algo que está muy latente en México es que la gran mayoría de la gente que termina por fallecer de esta terrible enfermedad aquí en el país es gente de los estratos socioeconómicos más bajos por esto mismo, ¿no? De que no tienen ahora este derecho al seguro popular, a los servicios de salud que antes ofrecían, y pues con sus ahorros su ingreso no es suficiente para poder adquirir la atención médica necesaria, cubrir los gastos, medicamentos, etcétera. Y pues sí, la verdad es que es bastante triste, como les digo. eh, no sé, aquí me lleva muchas cosas a la mente, ¿no? O sea, creo que reflexionando un poco estos días me doy cuenta de que es difícil generalizar y estar atinado, obviamente. O sea, esto es a grosso modo, es una generalidad en la cual cada que hay excepciones, hay diferentes casos, situaciones y demás. Pero creo que hay tres tipos de personas, ¿no? Dos son vastas mayorías más o menos del mismo volumen, y un pequeño, un diminuto tercer grupo, ¿no? La primera de estas es el grupo de gente que no tiene idea de toda esta información, de estos problemas, como que tal vez se da cuenta de que a su alrededor pues no es todo color de rosa, pero decide como omitir, escuchar lo menos posible por pues por no preocuparse, ¿no? Por no agobiarse, por no tener ese estrés en mente de que la vida pues no es color de rosa. Después, yo creo que en igual proporción está otra gente que está, digamos, similar pero invertido. Yo creo que es gente que tiene más acceso a esta información, lo tiene más presente en su vida cotidiana, lo ha escuchado, lo ha visto, pero prefiere hacer caso omiso. La verdad no tiene ninguna disposición ni interés en hacer nada. Prefiere pues como que hacer como que no supo, no escuchó, no vio esa información, para pues no sentir esa carga, ese peso, digamos, en su mente. Y pues creo que hay un pequeño tercer grupo que es el cual pues está tratando de informar sobre estas cosas y no hacer caso omiso, tomar cartas en el asunto, ver cómo, ya no desde su trinchera, sino de ahí en fuera, tratar de empezar a ayudar a todos los que estén a su alrededor y demás, difundiendo, compartiendo, enseñando, aprendiendo, lo que sea, pues por querer cambiar este entorno, ¿no? Entonces, pues como les digo, pues sí, la verdad me entristece un poco haber tenido razón en esta predicción. Digo, la verdad no es que sea un genio, simplemente se veía venir por las condiciones estructurales del país y pues por esta fuerte crisis que está golpeando a México y a la gran mayoría de los países del mundo. Entonces, pues nada, les quería decir que se sigan cuidando respecto a este tema precisamente, y pues que estemos conscientes de esto, ¿no? O sea, la verdad, como les digo, mi invitación principal es, si son parte de la gente que no sabía de información y ahora la están escuchando, pásense a la minoría que está recibiendo información y está queriendo actuar, o si eran de la gente que sí sabía esta información y la estaba tratando de eliminar u oprimir dentro de su mente, que dejen de hacerlo, por favor. Pasen a ser el grupo que tenga una acción proactiva. Obviamente entiendo que no todos vayan a dedicar su vida por completo, digamos, a causas sociales, a que esta sea su profesión, su empleo y demás, pero pues podemos ver de qué maneras, ¿no? O sea, evidentemente algo que históricamente creo que ha sido recurrente, que podemos ver en el día a día, es que muchos de los cambios que van pasando a lo largo de la historia, en diferentes culturas, etcétera, estos cambios vienen precisamente desde las posiciones de poder, ¿no? Entonces, pues tal vez nosotros tengamos mejores herramientas, plataformas, o conocimientos, al menos por nuestra situación, no porque, como les digo, seamos más dotados, más brillantes, sino que simplemente pues nos tocó nacer en un lugar que tenemos más información y herramientas a la mano. Pues tratar de empezar a usarlas, tratar de hacer sinergia, tratar de conectar, tratar de informar, de ver de qué manera. O sea, si yo no puedo poner disposición de tiempo, tal vez puedo poner conocimientos. Si no puedo poner conocimientos, tal vez puedo poner algún apoyo económico, demás. Hay que ver, ¿no? O sea, creo que también pues una parte importante de esto, como les digo, es el tema de las sinergias. Creo que ya hay bastantes esfuerzos que estamos tratando, digamos, en diferentes partes del país
hacer cosas para mejorar la situación. No obstante, pues separados, digamos, no podemos llegar tan lejos que trabajan como trabajando juntos, ¿no? Pues para cerrar, nada más les quiero hacer una recomendación musical. Tal vez después haga videos ya, digamos, de análisis de lleno, tanto como les había hecho a noticias, a música, este, no sé, a documentales y demás, libros también. Libros traigo unos 2 o 3 que les quisiera compartir. Pero les quería compartir ahorita, ya para el cierre del episodio, una canción que se llama Únetenos de Cancerbero, que pues para quienes me conocen saben que me encanta, y que pues básicamente gracias a este cantante fue que yo empecé a informarme de todo el tema social, que me empezó a mover, que me empecé a dar cuenta de todos estos privilegios, oportunidades y demás que tenía y que me rodeaban, y pues que debía de empezar a hacer algo, ¿no? O sea, que no podía estar ignorando, digamos, este entorno. Entonces, pues bueno, esa fue la recomendación de la semana. Espero les haya gustado. Perdón si el audio todavía no se escucha muy bien. La verdad, de todo corazón les digo, espero que para el siguiente episodio ya cuente con el equipo completo, digamos. Ya tenga también la grabación tal vez con otro equipo que estoy tratando de configurar. Y que pues también les vienen sorpresas. Ya la próxima semana se grabará el primer episodio de conversación, de diálogo con un invitado. Y pues bueno, espero que les guste mucho todo lo que se viene. Como les digo, pues estoy tratando de hacerlo mejor tanto en investigación como en producción y demás, para pues ofrecerles un mejor contenido tanto en cantidad como en calidad, básicamente. Y pues bueno, sin más por el momento, me despido de ustedes, les mando un fuerte abrazo y que estén muy bien. Hasta luego.